Habíamos comentado ya que Francisco de Montejo el Mozo, al fundar la ciudad, sin que haya concluido una conquista propiamente dicha, luego vino el embate de Nachicocom, venció Montejo, no mató a Nachicocom y le dijo vete a gobernar, y planteó una suerte de pacto territorial, pero no solo él, ¿no? Toda la corona, con mucha inteligencia, permitió la República de Indios. Existieron las tierras de realengo que eran del rey, que se permitía que los indios pudieran vivir y pudieran tener sus milpas, sus ritos ancestrales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando entró el liberalismo, vino el latifundio, se desamortizaron los bienes de la iglesia, poco más o menos, empezó a haber una tomada de tierras, acapararse las tierras de parte de cierta gente y ya no darle tierra a los indios. Ojo, ojo, nos echó atrás el artículo del ejido. Podemos estar viviendo algo similar. Entonces, se rompió el pacto de territorialidad. Ese fue una de las causas de la guerra de castas. A esto hay que unirle que la legislación previa no tenía piedad para con los indígenas. Ellos tenían que pagar sus impuestos, sus subvenciones a la iglesia. Si uno nacía y se moría en la iglesia, había que pagar por nacer. No había registro civil, bueno, luego se puso. Había que pagar porque te educaran, en la fe, había que pagar si hacías tu primera comunión, había que pagar si hacías no sé qué, había que pagar si hacías no sé qué otro, y por el camino también había que pagar. Te quitaban el resto, ¿no? Inclusive los párrocos y las iglesias daban dinero al interés a esta gente. Eso estaba creando un ambiente difícil. Ya sabemos lo que significaba la tierra, lo que significa para los indígenas, algo sagrado, sacratísimo, un poco profanado por los españoles. Luego se presenta la separación de Yucatán del resto de la República porque se impone el gobierno centralista. Y entonces vienen a sojuzgarnos. Y había dos gobernadores, o sea, un gobernador y un vicegobernador, que eran Barbachano y don Santiago Méndez, el abuelo de don Justo Sierra Méndez. Y ellos arman a los indígenas. Esto no hubiera sido suficiente. Arman a los indígenas para pelear contra el presunto invasor del centro. No hubiera sido suficiente para desatar la guerra. También habría que decir que había una inestabilidad política en el Estado, una inestabilidad política en el país muy grande, los grandes problemas con los Estados Unidos que divinieron en la guerra, toda esta inestabilidad, más el problema de los impuestos y el saqueo, más el problema de la tierra, más otras... bueno, en Valladolid no era fácil que los indios caminaran por las calles, para que sepan, o sea, de ese tamaño, ¿no? Había leyes un poco ominosas contra ellos. Entonces, todo este conjunto preparó la guerra de castas. Empezaron a unirse los indios, igual que hicieron los cupules con Cocom antes de la batalla de San Bernabé, sin que pudieran saber los españoles cómo, ni en el siglo XIX los blancos, cómo se estaban entendiendo. Es una cosa casi mágica. Vivían los españoles durante la colonia y hasta aún en el siglo XIX con una suerte de paranoia. Ahí están las casas en el centro. Tenían mucho miedo de que los indios se volvieran a arrancar. Es más, vino un ordenamiento para prohibir que los mayas usaran ropa con vestimenta, con bordados, con dibujos. Ese terno que ustedes ven de este largo, de la peregrina de los años 20, es de los años 20, que además es un corte Coco Chanel, recto, sin cintura. Y lo mismo el traje de mestizo blanco. Es una respuesta a ese ordenamiento, porque los españoles pensaban que con esos dibujos se comunicaban. Baste solo este detalle para entender
la sospecha bien fundada de los españoles de la manera en que se comprendían y se armaban los indígenas. Digo, se armaban entre ellos, ya les habían dado armas, no las entregaron. Son esas armas que hasta ahora usan para cazar, los polvinzones, esos de pam, pam, esas armas que tienen. Había eso, había el maltrato, el problema de la tierra, gravísimo problema, la inestabilidad nacional y la inestabilidad local. Muchos dicen que fue el vicegobernador y el gobernador estaban en pugna, fue un lío de uno contra otro, no hay nada probado al respecto. Pero sí había inestabilidad. Todos esos factores hicieron que esos dos líderes, fundamentalmente, hay también, el apellido hay, pero estos dos líderes, Jacinto Pac y Cecilio Chi, pudieran hacer el levantamiento más sangriento y victorioso que han tenido un pueblo indígena en toda América. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, dígale lo que le parezca. Vea el siguiente, a lo mejor se le gusta.